Bienvenidos a La Meta del Planeta, soy Federico Cánovas y en esta ocasión nos acompaña el doctor Miguel Ángel García Reyes, investigador y académico del Instituto Politécnico Nacional y especialista en diferentes temas como energía, seguridad, geopolítica, economía de los hidrocarburos, entre otras cosas. Muchas gracias, Federico, muchas gracias, Pati, por la invitación. Muchas gracias a ti, doctor, por estar gusto con nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar, amigos, directamente con la entrevista. ¿Cómo podemos definir la seguridad energética en el siglo XXI, precisamente haciendo alusión a uno de los libros escritos por ti? En realidad se tienen dos definiciones, aunque en ambas hay un punto en común, que es el abastecimiento seguro de combustibles, ¿no? Ya sea petróleo, gas, carbón, agua, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando lo analizamos desde una perspectiva de economía internacional, tenemos que seguridad energética, ¿no? También es para los países productores, que por lo general siempre son los países pobres, ¿no? Como el caso de México, Venezuela, es también la seguridad de que van a obtener ingresos vía sus exportaciones de petróleo. Entonces, esa podría ser la definición, ¿no?, de la seguridad energética, tener abastecimiento seguro. Imagínense, Estados Unidos consume 24 millones de barriles diarios de petróleo, solamente produce 12 millones, entonces los otros 12 tienen que conseguirlos en el exterior. Por eso ellos son los que inventaron incluso el término de seguridad energética. ¿Cuál sería el impacto de la revolución energética en materia geopolítica y en la sociedad en general? Cuando un país desarrollado, como es el caso de los europeos o de Estados Unidos, Canadá no, porque Canadá sí tiene petróleo, gas, agua, ¿no? Pero cuando se trata de un país desarrollado que no tiene recursos, caso de Alemania, por ejemplo, Francia, ¿no? Francia por eso usa mucho la energía nuclear, porque no carecen de combustibles, hay un poco en el Mar del Norte, pero no es suficiente. Entonces estos países tienen que elaborar estrategias de expansión para el control de campos petroleros que se encuentren más allá de sus fronteras. Por esa razón, Federico, tú ves que actualmente las guerras son en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran las 3/4 partes de las reservas totales mundiales. Entonces estos países, por seguridad energética, lo que tienen que hacer es hacer geopolítica, ¿no?, que es el arte de la guerra, para poder tener el control de estos campos petroleros. Ahora, precisamente esta relación en materia geopolítica y cómo se relaciona con la seguridad internacional y con la paz. Sí, decíamos que hasta en 1870 se da la segunda revolución industrial en Gran Bretaña. Se comienza a utilizar la máquina de combustión interna, ¿no?, que funciona con gasolina. A partir de entonces, la mayoría de las guerras que se han tenido ha sido por el control de los hidrocarburos o de los campos con hidrocarburos. Ese es el gran riesgo de la paz. Yo digo que hablar de paz en un mundo petrolizado es una utopía. O sea, mientras no cambiemos completamente nuestros patrones de consumo energético, no va a haber paz. ¿Por qué? Pues porque los países ricos, llámese Rusia, llámese Francia, llámese Alemania, llámese Estados Unidos, pues ellos van a tener que ir a arrebatar, ¿no? Los campos petroleros de otros países, y ahí están las guerras. Entonces, hablar de seguridad internacional, hablar de la agenda, pues se podría tener, ¿no? Hay un punto en la agenda que sería la búsqueda de la paz mundial, pero yo lo veo muy difícil, ¿eh? En ese mismo sentido, el hecho de que importemos más del 50% de nuestras gasolinas implica un riesgo en la seguridad nacional de nuestro país. Claro. Seguridad nacional, ¿qué es? Es la defensa del Estado y sus instituciones, ¿no? Digo, por lo pronto no ha habido manifestaciones de enojo porque estemos importando una cuarta parte del gas natural que consumimos. Todavía no importamos petróleo, ¿sí? Pero ya amenazan. El año pasado hubo serias advertencias de que nos podríamos convertir incluso en importadores de petróleo. Qué ironía. Exactamente. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué va a pasar cuando eso ocurra? Nuestra seguridad nacional va a estar en peligro. Porque el día que Estados Unidos, que es el que nos exporta el gas natural, decide ya no hacerlo, ¿qué hace México? Buscar un sustituto. No lo tenemos, Centroamérica no es. Chávez, con su proyecto de UNASUR, no considera o no ve con buenos ojos a México.
Traerlo el gas en forma licuada también es muy costoso y sería demasiado tardado hacerlo. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Que México debería hacer geopolítica para poder fortalecer su seguridad energética y con eso la seguridad nacional. Y entonces, ¿cómo transformar a la sociedad? ¿Cómo modificar las estructuras? ¿Cómo combatir la pobreza? ¿Cómo hacer una sociedad sustentable? Mientras estemos usando el petróleo va a ser muy difícil. Decía yo, ¿no? 1870, la primera revolución industrial, a partir de entonces la civilización se petroliza. Estamos petrolizados, seguimos estando petrolizados. Hablar de sustentabilidad es hablar de nuevos proyectos que resultan muy costosos porque requieren de avances tecnológicos o de innovación tecnológica. México no lo está haciendo. En México, al contrario, se cortan los recursos cuando se trata de proyectos, ¿no? De sustentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, usemos el sol, usemos el viento, las mareas, cuarta generación de fuentes alternativas de energía, ¿no? Todos provienen del gas natural, gas shale, los hidratos de metano, ¿no? Etcétera, etcétera. Esa yo creo que podría ser la salida, ¿no? Para la crisis social que estamos viviendo. O sea, es el problema de que necesitamos vender petróleo, ¿no? Entonces ahí otro aspecto, necesitas una nueva política industrial para que sustituya los ingresos que te manda el mercado, el petróleo mundial. Entonces, ¿ves cómo está complejo? ¿Ven cómo está complejo? O sea, no es fácil decir ya soy limpio, ya soy sustentable, ya no quiero saber nada del petróleo. No es cierto. Es muy difícil. Intereses económicos. Por supuesto, y cabría agregarle también la amenaza del cambio climático. Y en este sentido, ¿de qué manera afecta la seguridad nacional e internacional? De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos o consecuencias del cambio climático es, ¿no? la elevación del nivel del mar. O sea, ya hay partes de la costa mexicana, en el Golfo de México sobre todo, que ya tienen niveles más altos ¿cómo se llama? De agua, ¿no? La parte del Istmo de Tehuantepec, cada vez que viene un huracán tremendo, se inunda, ¿no? Ahí hasta se pierde la frontera con Guatemala. Eso es seguridad nacional. Un día van a venir los guatemaltecos a decir, aquí está mi frontera. ¿Por qué? Pues porque el agua no llega hasta aquí. Ese tipo de cosas, ¿no? Son ocasionadas, ¿no? Por el conflicto diplomático, por la negociación, pero sobre todo por el cambio climático. O sea, sí es necesario, ¿no?